¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te mostraremos el proceso de diseño que llevamos a cabo para hacer este proyecto de remodelación de una pequeña casa habitación, la cual sufrirá cambios importantes que necesita la familia que la habita y la cual cuenta con un presupuesto limitado. Te mostraremos el paso a paso y el resultado final. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás en tu smartphone o tablet, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Muy bien amigos, las necesidades de este cliente son las siguientes. La cocina es muy pequeña, necesita agrandarla. Necesita un área de lavandería creciendo hacia el lado del patio. Quiere cambiar de ubicación la puerta principal. Necesita agrandar esta recámara, hacer una nueva recámara y como este baño es muy pequeño, necesita hacer un baño que esté más grande en este sector. Él desea dejar aquí un área de terraza descubierta para poder salir en las tardes. Entonces, vamos a ver qué propuesta podemos hacer. Esta propuesta la podríamos hacer con el método que ya les enseñé en el video de cómo diseñar tu casa en una hoja cuadriculada. Si no lo has visto, aquí arriba te dejo la tarjeta del video. En este caso, como tenemos los planos de la casa original, nos vamos a basar en ellos. Podríamos sacarle una copia y comenzar a hacer nuestros primeros dibujos aquí. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar que aquí está esta ventana ya existente para dejar aquí el acceso y aquí voy a proponer la nueva cocina. Entonces, esta cocina la pasaré aquí. En esta área propongo una puerta, propongo una ventana. Voy a dejar la mitad del patio libre. Recuerden, como también ya lo vimos en algún video, que no podemos construir todo el terreno, tenemos que dejar ciertas áreas libres. Entonces, por acá por atrás, voy a proponer un área techada que me servirá como lavandería y también me servirá como una terraza para el caso en que tenga alguna reunión social o algo así. Esta área la seguiremos dejando como cochera. Vamos a proponer que el acceso principal sea por este lado. Eliminamos esta puerta. Vamos a proponer aquí colocar una columna y otra aquí para generar un acceso peatonal. Este será solamente acceso para cochera. Y aquí propondremos un pequeño vano o ventana. La escalera y todo quedará exactamente igual. Esta cocina se convertirá en el comedor. Y si pasamos al área de la planta alta, vamos a crecer a esta misma altura lo que son las recámaras. Eliminamos este baño. Aquí propondremos una recámara nueva. Vamos a proponer aquí baños separados, ya que es el deseo del cliente. Aquí estará el inodoro y aquí propondremos la regadera. Por aquí colocaremos la puerta para acceder al área de terraza y eliminaremos este muro para tener acceso hacia esta área. Este cuarto de baño por el momento dejará de funcionar como baño, pero se tendrá que mantener. ¿Por qué? Porque al revisar los planos estructurales nos dimos cuenta de que este muro es un muro cargador y como este va a ser un proyecto de bajo presupuesto, el cliente no tiene el presupuesto
para reforzar este muro, que sí se podría retirar en un momento dado, pero hay que hacer los refuerzos correspondientes. Por lo tanto, este cuarto se conservará por lo pronto. En el caso de esta recámara, vamos a ampliarla en esta área que está sin construir para agrandarla un poco más. Entonces vamos a pasar a la propuesta para ver cómo se va viendo el diseño. Y cómo llegamos a la conclusión de que no podemos tumbar este muro. Como ya lo habíamos explicado en el video de cómo identificar muros cargadores, lo podríamos identificar porque toda esta sección del muro tiene una cimentación corrida. Aunque si vemos en la losa de entrepiso, la losa está cargando en el otro sentido, para la losa del tercer nivel ya tenemos que la losa está cargando en este sentido, es decir, se está apoyando en este muro y en este muro. Es por eso que este muro no lo podemos quitar así nada más. Tendríamos que hacer un refuerzo especial que implicaría mucho movimiento interno, molestias para los habitantes y un incremento del costo, que es lo que no queremos que pase en este caso. Por ahí, por la descripción, te voy a dejar el link al video de cómo identificar muros cargadores. Primero vamos a ver la propuesta de planta baja. La volteamos para que se vea un poco mejor en la pantalla del video. Como puedes ver, aquí ya propusimos lo que es la cochera. Eliminamos la puerta de acceso principal, la cambiamos para este lado, teniendo cuidado de no afectar tuberías de servicios que pasan por esta parte. De este lado propusimos lo que viene siendo la cocina integral. Aquí está su puerta de acceso a la terraza. De este lado nos quedó el comedor y todo lo demás no sufrió cambios. En la parte posterior ya tenemos nuestra área de lavandería y todo esto nos queda como una terraza para tener alguna fiesta, alguna reunión. Entonces esta es la propuesta de planta baja. Por este lado estamos viendo lo que es la propuesta de planta alta. Como les comentaba, se amplió esta recámara, la cual será nueva. Esta recámara creció aproximadamente 2 metros. Esta área nos quedará ya sea como un closet o una pequeña estancia. Como les comentaba, no pudimos quitar este muro por ser un elemento de carga. Por este lado quedó una regadera independiente, un área para sanitario independiente y el lavabo por la parte de afuera. En esta área nos ha quedado un área de terraza descubierta. Para el tema de la fachada vamos a proponer lo siguiente. Tenemos nuestra área de la recámara. Vamos a tener acá lo que es el área donde se ubicará el baño. Aquí vamos a tener la ventana de la recámara principal. Por aquí tenemos lo que es la puerta de salida a la terraza. Por aquí tenemos la ventana del baño nuevo. Aquí tenemos lo que es el acceso a la cochera, la puerta peatonal que vamos a sugerir y aquí un pequeño vano o ventana para dar iluminación a esta zona. ¿Cómo vamos a hacer para proponer una fachada sin que el presupuesto se eleve? Porque como les comenté, este es un proyecto que no tiene tanto presupuesto. Entonces, en primer lugar, vamos a elevar este nivel de 2 a 3 carreras de block para darle una diferencia de altura. De entrada, lo único que estamos gastando es un poco más de block. En esta área vamos a proponer una pequeña losa para proteger del clima, de la lluvia, esta puerta. En las ventanas, para darle un poco de
para que no se vean totalmente planas, vamos a proponer unas molduras prefabricadas en esta ventana. En la parte superior de los pretiles también vamos a proponer unas molduras prefabricadas, las cuales no son muy costosas y la ventaja es que se pueden poner posteriormente. Entonces aquí ya tenemos el diseño conceptual de nuestra fachada. Vamos a pasar a verlo en 3 dimensiones para ver cómo se ve. Este sería el modelo tridimensional. Vamos a proponer elevar este pretil 2 carreras más que este para darle un poco de volumen a la fachada. Aquí propondremos una entrada peatonal, una ventana y la entrada para la cochera. En el área del balcón podremos proponer algún tipo de barandal o reja. En este caso vamos a proponer algo de cristal. Para que no se vea tan lisa, tan plana, vamos a proponer molduras económicas de las prefabricadas que venden en las tiendas dedicadas a venta de materiales de construcción. Como ven, con la pura colocación de molduras ya cambiamos bastante. Vamos a proponer aquí un pequeño detalle que nos servirá como cubierta para el área de la puerta. Y vamos a proponer un portón sencillo que podría ponerse posteriormente. Como puedes ver, ya tenemos la idea conceptual. Ahora vamos a ver cómo se vería en lo que viene siendo la visualización arquitectónica o render. Ahora pasamos a visualizar el resultado final. Como pueden ver, sin ser una fachada espectacular, porque el presupuesto que se va a utilizar es muy bajo, con una poca inversión podemos llegar a un resultado muy agradable. No será la mejor fachada del mundo, pero sí logrará sobresalir de las casas vecinas. Entonces, recapitulando, aquí lo único que hicimos fue colocar este acabado. No es mucha inversión, son aproximadamente 7 u 8 metros cuadrados de un azulejo imitación piedra. Aquí propusimos molduras prefabricadas en las cornisas y en algunas ventanas. El otro aditamento, que pudiésemos llamarlo así, sería la reja, pero si lo pensamos bien, todo esto pudiese hacerse a futuro. Tanto las molduras como el acabado, como la reja, pudiese hacerse en pasos posteriores. Pudiésemos dejar únicamente el cascarón, omitir molduras, omitir acabados y posteriormente, conforme vayamos teniendo presupuesto, podemos ir poniendo parte por parte, y esa es la gran ventaja de tener un proyecto previamente pensado. Muy bien amigos, esperemos que les haya gustado el resultado. Si es así, regálanos un like. Si crees que el video le puede servir a alguien más, compártelo. Si te gustan los videos, si quieres que sigamos subiendo contenido, suscríbete y nos vemos en la próxima.